Sarai y el reino de las sombras. Sarai tiene un juguete favorito, un oso de felpa algo deteriorado, le falta un ojo y tiene una que otra costura suelta. Con él duerme todos los días, cuando por alguna razón no lo hace. Se despierta con pesadillas terribles a mitad de la noche. Su oso representaba mucho para ella, le da seguridad, y sin él, simplemente no tenía el valor de enfrentar ningún reto. Durante el día, Sarai es una niña alegre, sociable y llena de energía. Siempre tiene una sonrisa lista para todos, es responsable en la escuela y brilla como una estrella cada vez que baila. Pero cuando cae la noche, algo cambia en ella. Su risa se apaga, sus pasos se vuelven silenciosos y su corazón late más rápido por cosas que nadie más ve. En la oscuridad, Sarai se siente pequeña, insegura, y todo su valor se esconde. Solo hay una cosa que la hace sentir a salvo, su oso de peluche, al que abraza fuerte hasta que vuelve la luz del día. Los padres de Sarai siempre procuran que el juguete esté limpio y a su lado. Lo lavan con cuidado, lo acomodan en su cama y a veces incluso le dan un abrazo extra para que no se sienta solo. No saben lo importante que es ese oso por las noches. Creen que el apego de Sarai es algo temporal, una costumbre infantil que desaparecerá con el tiempo. Ignoran que, cuando las luces se apagan, el oso se convierte en su escudo contra las sombras y las pesadillas que nadie más ve. El nombre del oso es, por lo menos, curioso, Osis, lo llama su dueña entre risas. Además de dormir con él, Sarai juega a la escuela, a la comidita, e incluso le cuenta secretos que no comparte con nadie más. Osis es parte de su vida diaria, como un amigo inseparable. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para descubrir que su propio juguete sería quien la pondría a prueba. Una noche mientras dormía, sintió que algo no estaba bien, su cama estaba vacía, hacía falta su tesoro, la luz seguía apagada. Pero la habitación se encontraba tenue pero fantásticamente iluminada por el resplandor de la luna. Entonces lo vio, Osis colgando de una mano larga y delgada, de uñas descuidadas y grotescas, que se deslizaba hacia interior del ropero. Sarai tiembla de miedo, su primer impulso es correr al cuarto de sus padres, pero se detiene, si tarda demasiado, podría perder a Osis. Respira hondo, aprieta los puños y, con el corazón latiendo fuerte, decide llenarse de valor y correr tras su oso. Al atravesar la puerta del ropero ya no ve su habitación, sino un paisaje oscuro y pantanoso, lleno de criaturas extrañas, tristes, solitarias, temerosas y sombrías. Al dar los primeros pasos en ese extraño mundo, Sarai siente que el suelo es resbaladizo, húmedo y helado bajo sus pies. El ambiente es oscuro y brumoso, y a lo lejos se oyen lamentos que no sabe si provienen del viento o de algo más inquietante. Trata de acumular calor frotándose las manos y abrazándose a sí misma, mientras una sensación de ser observada la invade. Cada vez que se gira, ve cómo las criaturas se esconden rápidamente entre las sombras. Extraña mucho a Osis, pero sabe que ahora es él quien necesita su ayuda. Entre todas esas criaturas, una destaca de inmediato. Tiene una expresión profundamente triste, como si nada en el mundo le importara ya. Se asemeja a un perro de peluche, pero está muy maltrecho, como si este lugar oscuro y opresivo lo estuviera consumiendo poco a poco. Su aspecto es aterrador, los colmillos crecidos sobresalen de su hocico, del cual gotea una baba espesa y pegajosa. Camina sin rumbo fijo, tropezando torpemente con todo lo que encuentra en su camino. Sarai siente una punzada de compasión por él, con el corazón acelerado por el miedo, se acerca despacio y, con mano temblorosa, intenta acariciarlo. El perro permitió que Sarai lo acariciara y esbozó una pequeña sonrisa, aunque su mirada seguía siendo melancólica. Sarai continuó su camino, buscando al dueño de aquella mano que había tomado a su amado Osis. Al mirar atrás, vio que el perro la seguía muy de cerca y, para su sorpresa, le dijo, ¿puedes caminar más despacio? Sarai se quedó boquiabierta y preguntó, ¿puedes hablar? El perro respondió con calma, aquí, todos pueden. Aprovechando que el perro podía hablar, la niña le preguntó si sabía algo sobre su Osis. El perro respondió que no tenía información específica sobre su juguete, pero le explicó que aquel mundo estaba gobernado por un ser maligno llamado Valenia Sombras. Este ser se apoderaba de los juguetes de los niños y se alimentaba de los miedos que ellos proyectaban en ellos. Los niños que sentían miedo e inseguridad y buscaban refugio en sus juguetes eran sus víctimas favoritas. Sarai notaba que su nuevo amigo perdía la timidez y se volvía cada vez más amable. En ese momento, se dio cuenta de que, si todos allí podían hablar,
Su Osis también podría hacerlo y que le encantaría charlar con él. Le preguntó el nombre al perro, quien respondió con un guau, guau y le dijo si podía llevarla hasta Valenia. Él le advirtió que era muy peligroso para una niña tan pequeña, pero a ella no le importaba, estaba decidida a recuperar a su Osis. Partieron rumbo a Valenia, quien vivía en una casa sombría y abandonada, como todo lo que existía en ese lugar. Para llegar hasta allí, debían enfrentar una serie de desafíos difíciles de superar. Aún así, sin dudarlo, emprendieron el camino. Primero, se encontraron con un pequeño túnel formado por piedras y ramas caídas de los árboles, donde la oscuridad era verdaderamente escalofriante. Sarai dudó muchas veces antes de entrar, pero el amor por su oso le dio las fuerzas necesarias. Mientras cruzaban el túnel, se escuchaban voces y quejidos que parecían provenir de todas partes. Guau Guau nunca se apartó de su lado, lo que le dio el valor para seguir adelante. Sentía como algo le tocaba la espalda y le movía el cabello, aunque nunca pudo descubrir qué era. Aún así, no se dejó intimidar y logró atravesar el túnel. En ese momento, comprendió que había superado su miedo a la oscuridad. Entraron en un espacio muy amplio, prácticamente vacío. Guau Guau la miró con seriedad y le advirtió: no pienses en nada malo, porque aquí los pensamientos oscuros pueden hacerse realidad. No te harán daño, pero podrían asustarte mucho. Sarai asintió y continuó caminando, tratando de mantener la mente en blanco. Sin embargo, un recuerdo se coló en su mente, el monstruo de un cuento que siempre la había aterrorizado. Lo imaginaba como una enorme serpiente verde, con 3 ojos brillantes y brazos terminados en garras afiladas, siempre saliendo de debajo de su cama. Y justo entonces, apareció. Erguido frente a ella, tal como lo había imaginado. Sarai miró a su alrededor en busca de Guau Guau, pero no lo vio. Se sintió sola, paralizada por el miedo, abandonada. Respiró hondo, cerró los ojos y trató de calmarse. Comenzó a pensar en sus padres, en la tranquilidad que le daban y en el amor que siempre le ofrecían. Poco a poco, el sonido del monstruo se desvaneció. Cuando abrió los ojos, ya estaba saliendo del campo. Guau Guau caminaba a su lado. Nunca la había dejado. Era el miedo el que no la dejaba verlo. En ese momento, Sarai entendió que podía superar su miedo al abandono, y también el poder de sus propios pensamientos. Además, podía confiar en sus padres cuando algo la agobiaba. Al instante, Sarai entró en un lugar idéntico a la cocina de su casa. Allí estaban sus padres, sentados tranquilamente, tomando el desayuno. Al verlos, una gran sensación de alivio la envolvió. Corrió emocionada hacia su papá y comenzó a contarle todo lo que estaba viviendo, pero él no reaccionó. Seguía hablando con su mamá, como si Sarai no estuviera allí. Confundida y angustiada, Sarai se volvió hacia su madre, buscando una respuesta. Le habló, la tocó, pero fue inútil, su madre tampoco la escuchaba. Desesperada, Sarai gritó, empujó las sillas, tiró platos al suelo. Nada cambió. Nadie se inmutaba. Entonces lo comprendió, esas personas no eran sus verdaderos padres. Eran solo una ilusión. Y también entendió algo más profundo. En realidad, nunca había hablado con sus verdaderos padres sobre sus miedos. Nunca les contó lo que sentía por dentro. Y no tenía una razón real para no hacerlo. En ese momento, decidió que a partir de ahora les compartiría todo, lo bueno, lo malo, lo que la alegraba y lo que la hacía temblar. Al tomar esa decisión, la cocina, los padres falsos, todo, se desvaneció suavemente. Y volvió a encontrarse junto a Guau Guau. Sarai había vencido otro miedo, el temor a no ser escuchada. Ahora sabía que podía confiar en sus padres, que siempre estarían para ella si se atrevía a abrir su corazón. Ya podían ver, a lo lejos, la casa de Valenia Sombras. Sin embargo, frente a ellos se alzaba un bosque muy espeso, lleno de matorrales, arbustos y hierbas tan altas que apenas dejaban ver el camino. Era la única ruta para llegar hasta allí. Mientras avanzaban con cautela, Sarai le preguntó a Guau Guau: ¿por qué estás aquí? El perro bajó la mirada y respondió con voz suave: yo fui el juguete favorito de un niño. Pero él les tenía mucho miedo a los monstruos. Los imaginaba en todas partes, en el closet, en los gabinetes de la cocina, en el baño, hasta dentro de su mochila del colegio. Siempre estaba conmigo porque creía que yo podía protegerlo. Hizo una pausa, luego continuó con tristeza:
hasta que un día, Valenia me capturó. Él intentó seguir el mismo camino que tú estás tomando, pero al llegar a la puerta se arrepintió. Me dejó atrás, solo, a merced de esa criatura, dijo, señalando hacia la casa abandonada entre la niebla. Nunca volví a saber de él. Tal vez superó sus miedos, o quizá encontró otro juguete en quien refugiarse. Sarai se detuvo un momento y lo miró con ternura. Luego, le dijo con firmeza. De ahora en adelante, nunca tendrás que preocuparte por eso. Vas a estar conmigo siempre. Yo no te abandonaré. Y vamos a enfrentar nuestros miedos juntos, como lo hemos hecho hasta ahora. Incluso ella se sorprendió con la valentía de sus propias palabras. Por primera vez, Sarai confiaba en sí misma y en el valor que llevaba dentro. Se adentraron más en el bosque, y de entre las ramas comenzaron a brotar muchos bichos de diferentes tamaños. Ninguno superaba los 10 centímetros, pero al ser tantos, habrían ahuyentado a cualquiera. Sin embargo, la pareja de amigos continuó con paso firme, impulsados por la convicción de alcanzar su objetivo, rescatar a Osis. Después de haber enfrentado tantos miedos, ¿qué podían hacerles unos pequeños bichos, más allá de provocar un poco de rasquiña? En el momento en que comprendieron eso, ya estaban frente a las puertas de la vieja casa. Así Sarai superó los miedos a las cosas pequeñas. Valenia salió de la casa de forma amenazante, con Osis atrapado entre sus garras, y enfrentó a los visitantes. Primero intentó intimidarlos invocando monstruos aterradores, pero Sarai, con Guau a sus espaldas, permaneció firme y no se dejó espantar. Como los monstruos no eran reales, se desvanecieron con la brisa. Luego, la criatura de sombras atacó con recuerdos de los miedos más profundos de la niña, pero Sarai se mantuvo imperturbable. De pronto, todo se oscureció, pero lejos de asustarse, Sarai aprovechó el momento para acercarse un poco más a Valenia. Ya estaba a pocos pasos cuando alcanzó a escuchar a Osis pidiendo ayuda, mientras se sacudía, intentando liberarse de las garras de su captora. Valenia creció hasta superar el tamaño de su propia casa, tornándose gigantesca y aterradora. Sin embargo, en un descuido, Osis se le resbaló de las manos, era demasiado pequeño para esas garras monstruosas, y Sarai, con un movimiento rápido, logró atraparlo. Se abrazaron con fuerza, y Guau corrió a unírseles. El reencuentro los llenó de valor, y entonces comprendieron algo importante: Valenia se alimentaba del miedo, y ellos ya no le temían a nada. Por eso, la sombra perdió sus fuerzas. Comenzó a encogerse lentamente, su figura temible colapsando sobre sí misma, hasta convertirse en uno de los diminutos insectos que revoloteaban a su alrededor. Los tres cayeron al suelo, exhaustos pero felices de haber vivido todas esas aventuras, y de haber enfrentado, juntos, todos sus miedos. Sarai despertó abrazada a su osito. Ya era de mañana y un cálido rayo de sol entraba por la ventana, iluminando toda la habitación. La niña, con una mezcla de nostalgia y ternura, pensó que todo había sido un sueño, y de inmediato empezó a extrañar al perro que la acompañó en sus aventuras. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas, pero entonces notó una leve irritación en los brazos, acompañada de una picazón. Nunca se sintió tan feliz de sentir algo así, eso significaba que los insectos realmente la habían picado. Con el corazón acelerado, miró hacia la puerta del ropero, y justo al lado, recostado contra la pared, estaba Guau. Conservaba su aspecto desaliñado, pero para Sarai era lo más hermoso del mundo, junto a su querido Osis. En ese instante, se levantó de la cama y salió corriendo hacia la habitación de sus padres. Los encontró aún dormidos, pero no le importó, los despertó con besos y abrazos, llena de alegría. Si te gustó la historia, suscríbete, dale like y comparte para poder hacer más contenido como este. Hasta pronto.